Señores estudiantes, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Olger? Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. David, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles, compañeros, en el aula virtual. Estamos poquitos los que ya han pasado. No están asistiendo a clases o de pronto están por ahí de festejos para los que son de Quito todavía. Están festejando a la ciudad capital. Bienvenidos al resto de compañeros. Un gusto tenerles en el aula virtual. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a inglés, lo que nos toca revisar el día de hoy, en esta noche. Vamos a ver, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés y ya estamos iniciando la unidad número 4. Estamos ya dentro de la unidad número 4 e iniciamos con el tema número 1 de la unidad 4, con el tema los artículos en inglés. Son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, tienen ustedes ahí las instrucciones. En relación a las instrucciones, ya saben que la parte que está remarcada de amarillo es el tema central de desarrollo para la presente tarea. El trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Desarrollen las siguientes actividades y se contesta a las siguientes preguntas. Cuando se usa el artículo indefinido, mencione dos ejemplos. Obviamente ustedes en español tienen que indicarme cuándo se usa el artículo indefinido en inglés y tienen que mencionar dos ejemplos. Los ejemplos sí tienen que ser español-inglés. En la pregunta número 2 dice, el artículo indefinido posee género. Ustedes tienen que igual decir sí o no, obviamente, y también poner ejemplos en inglés. Y por último, el tercero dice, el artículo indefinido se usa solo para la forma singular de los sustantivos verdadero o falso. Tienen que marcar ahí si es verdadero o si es falso. Y la pregunta número 4 dice, el artículo indefinido posee género, sí o no, y tienen que ponerme ejemplos. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de esta próxima clase, de esta tarea, de las 4 preguntas que ustedes tienen para desarrollar. Ya saben las actividades que tienen que hacer, las reglamentaciones que ustedes deben de cumplir para la entrega de esta actividad. Deben entregar las tareas en forma escrita, clara y ordenada. No pueden hacer en ningún otro, ningún programa. Todo tiene que ser a mano el desarrollo de las actividades. También deben hacer antes el desarrollo de la tarea, ustedes deben esquematizar lo que es el rotulado de la hoja y tienen ustedes toda la información pertinente en relación al rotulado. Es que tienen que cumplir con esa actividad. De igual manera deben de revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el intervalo para la presentación de las tareas. Estamos en unidad número 4 con el tema de los artículos en inglés de la semana número 1 de la fecha 5 de diciembre del 2022.
Esta tarea permite entregas desde el 5 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre, la fecha de publicación de sus calificaciones será el 5 de enero del 2023. Pueden entregar en formato PDF o en Word, como ustedes más se hayan relacionado con la plataforma. Eso no hay ninguna dificultad, de hecho ya la mayoría de ustedes ya lo sube correctamente a la plataforma, los deberes. Olga, ¿qué le está pasando, cierto? Ahorita que estamos y que se me viene a la mente. Oliver, en relación de estas últimas tareas, sus imágenes están demasiado grandes, les hace demasiado zoom para subir a la plataforma, entonces eso dificulta un poco para la revisión de la tarea. Trate de subir y este llamado va para todos también, pese a que la mayoría sí están subiendo, pero hay compañeros que no sé por qué situación se les agranda demasiado el tamaño de las imágenes, lo que dificulta la revisión de las tareas. Traten de enviar en el tamaño que es normal, traten de enviar para poderles revisar, si no, ya ustedes verán lo que les sucede en relación cuando no presentan correctamente las tareas. Así es que traten de cumplir con todos los reglamentos que solicita la institución y especialmente su aula virtual. Estamos iniciando la Unit 4, la unidad número 4, y en este tema, en este primer tema, vamos a ver los artículos en inglés. Los artículos en inglés, al igual que en español, determinan género y número. ¿Qué quiero decir con eso? Que obviamente al hablar de género determinan cuándo es masculino y cuándo es femenino, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo la casa, estoy utilizando el artículo la, y obviamente al decir la, estoy determinando que es un género femenino, ¿no es cierto? La casa. Si yo le digo el auto obviamente es masculino, estoy utilizando el artículo el. Si yo digo la manzana, igual estoy hablando en género femenino. El cuaderno en género masculino, y así sucesivamente. De igual manera para el número, determinan el singular, pero también determinan el plural. Si yo no es lo mismo decir, por ejemplo, yo le digo en singular, yo le digo la casa, ¿no es cierto? Pero en plural yo puedo decir las casas, en singular yo puedo decir el cuaderno, pero en plural yo puedo decir los cuadernos, entonces también nos ayudan, nos apoyan los artículos para determinar género y número o atribuirles género y número a los sustantivos que les acompañen. De igual manera sucede también en español, y en español tenemos dos tipos de artículos. Tenemos el artículo definido y también tenemos el artículo indefinido. En este sentido, en esta clase nosotros vamos a ver un poco ya adentrándonos en cuanto a los artículos, en este caso al artículo indefinido y también al artículo definido. En ese sentido vamos a determinar una conceptualización. ¿Qué es el artículo? Los artículos son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Existen dos tipos de artículos en inglés: el indefinido y o determinado y el el definido o indeterminado y el indefinido o indeterminado. Esas dos son las clasificaciones en cuanto a los artículos en inglés. En este sentido, vamos a iniciar con el artículo indefinido en inglés. El artículo indefinido o indefinite article es lo que nosotros vamos a tratar. El artículo indefinido, como su nombre lo indica, no define al sustantivo, es decir, no se refiere a un objeto concreto. De otra manera, puede divagar en la determinación de quién se está hablando, especialmente en este caso del sustantivo. Dentro de estas características podemos mencionar que se usa cuando el objeto no es específico, es una de las reglas para utilizar el artículo indefinido. Cuando el objeto no es específico, yo puedo decir la botella, no estoy determinando qué tipo de botella, o la casa, no estoy determinando el tipo de casa, las aves, no estoy determinando el tipo de aves, ¿no es cierto? Entonces no estoy determinando, estoy divagando. Ahí obviamente se aplica el artículo indefinido, o como su nombre lo indica, no define al sustantivo. Dentro de ellos podemos mencionar el siguiente ejemplo. Dice, there is
an apple on the table. Dice, hay una manzana sobre la mesa. No determinan ni la mesa, ni determinan, o en este caso no determina la manzana, qué tipo de manzana es. Obviamente, pero sí determina la mesa porque está con el artículo de. Entonces, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. No se determina qué tipo de manzana es, si es una roja, es una verde, si es grande, si es pequeña, no se determina nada, es divagar. Ahí se utiliza el artículo indefinido, en este caso tenemos el artículo an, y de estas características ya vamos a ver el por qué. Por ejemplo, aquí yo utilizo an en relación al sustantivo, especialmente a la primera letra del sustantivo del cual está precediendo. Entonces aquí tenemos an apple, an es el artículo indefinido. Otra de las características es que no posee género, por lo que es neutro. Por ejemplo, podemos ir a computer, a chair, a bottle. Entonces ahí tenemos una computadora, una silla, una botella o un bote. Podemos decir, no estamos definiendo. Otra de las características es que se usa solo para formar singular a los sustantivos. Por ejemplo, tenemos a towel, tenemos a table, tenemos a door. Ahí tenemos las características. Se usa solo para la formación singular de los sustantivos. Su forma habitual es a menos que preceda de una vocal. Pues en ese caso sería an. Dicho de otra manera, vamos a ver un poquito de una práctica en relación a la utilización de este artículo. Vamos a ver, vamos a iniciar. Déjenme ver un poquito un documento para poder trabajar con ustedes y para que puedan observar cuándo se usa a y cuándo se usa a en relación a los artículos indefinidos. Vamos a ver cuándo funciona, cuándo se aplica a cada uno de ellos este tipo de determinaciones. Vamos a ver, como ya lo habíamos dicho, como ustedes ya habían visto en las reglas ortográficas. Vamos a ver cuándo se utiliza cada uno de ellos. En ese sentido, vamos a hacer un poquito de una pequeña práctica para que ustedes puedan observar cómo se usan los artículos indefinidos. En primera instancia, nosotros vamos a ver que los artículos indefinidos en inglés son a y an, y se traducen al español como uno, una, unos, unas. Ahí tenemos la determinación de los artículos. En primer lugar, ya sabemos que los artículos indefinidos en inglés son este par de aquí, que se traducen como... Ay, se fue mal. Ya. Entonces les había dicho que los artículos indefinidos obviamente se traducen de la siguiente manera. Los artículos indefinidos en inglés son dos. Es a y es an. Esos son los dos principales. Y se traducen al español como uno, unos, unas. Esa es la traducción al español. Ahora, vamos a ver, justamente ahora vamos a ver cuándo utilizar el artículo a. Habíamos dicho, de acuerdo a la regla ortográfica, que se utiliza el artículo a cuando
el sustantivo, perdón, la letra de la primera letra del sustantivo al que acompaña inicia con una consonante. Eso quiere decir que se utiliza el artículo a cuando la primera letra de la palabra a la cual va a precedir, a la cual le va a modificar, va a inferir la letra del sustantivo al que acompaña, inicia con una consonante. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ejemplos de esta actividad. Podemos decir, en este sentido, vamos a ponerle a computer. Tenemos aquí a computer, se traduce una computador al español. ¿Qué dice la regla ortográfica? La regla ortográfica dice que si el sustantivo que le precede al artículo a inicia con una consonante, en este caso nosotros tenemos aquí tenemos la letra C, ¿no es cierto? Entonces la C es una consonante. Ahí sí utilizamos la letra A. Vamos a ver el siguiente. Podemos decir a book. Book es igual libro. ¿Cómo inicia book? Book es el sustantivo. Book inicia con una consonante. En este caso inicia con la letra B, ¿no es cierto? Tenemos aquí la letra B. Inicia con una consonante. Ahí se utiliza el artículo a. Vamos a ver. Tenemos vamos a poner a church. Se traduce al español una iglesia. A church. Church es el sustantivo el cual está acompañando o se le debe utilizar con el artículo indefinido y por lo tanto inicia con una letra C y ahí se encuentra bien ubicado. Ahora, por el contrario, se utiliza el artículo an cuando el sustantivo que le acompaña inicia con una vocal. Vamos a ver ejemplos vuelta de lo contrario, cuando utilizamos vuelta el artículo an. Ya habíamos visto el artículo a cuando utilizar, ahora vamos a ver el otro, el artículo an. Y obviamente yo puedo poner a elephant. Esto se traduce al español como un elefante. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a analizar. Entonces en este caso, elefante o elephant inicia con una vocal. Tenemos la vocal E, ¿no es cierto? Aquí. Y por ende, obviamente, tiene que obligatoriamente utilizarse el artículo an. Ya no se puede utilizar a, porque primeramente, de acuerdo a las reglas ortográficas, no pueden estar precedidas dos vocales en diferentes palabras dentro de una oración. En este caso, por ende, se utiliza an cuando la primera letra del sustantivo inicia o se inicia con una vocal. Y tenemos la primera que es elephant. Tenemos la siguiente, vamos a ver. An airplane es un aeroplano o un avión, ahí también lo utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Igual, airplane, ¿con qué inicia? Inicia con una vocal, ¿no es cierto? Inicia aquí con una vocal y por tanto se utiliza con el artículo an.
Dicho de esta manera, ustedes ya pueden observar aquí una explicación adicional. Vamos a repetir en cuanto a las reglas, en cuanto a la utilización del artículo indefinido. Recordemos que el artículo indefinido tiene dos formas, tiene a y tiene an. Se utiliza a cuando el sustantivo el cual va a acompañar empieza con una consonante y se utiliza con an, el artículo an cuando el sustantivo inicia con una vocal. Así de sencillo, ese es el uso correcto del artículo indefinido. Así es que esta parte hay que tener mucho cuidado el momento de utilizarlo, el momento de aplicar, el momento de acompañar algún sustantivo con el artículo, con un artículo indefinido, en este caso con a o con an. Ahí nosotros podemos observar cómo está cada uno de ellos. Entonces, de esta manera, nosotros ya sabemos. Vamos hacia ver las siguientes reglas. Dicen, no posee género, por lo cual es neutro, lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, tenemos a computer. Por ejemplo, computer inicia con una letra C. Entonces, ahí se utiliza solamente A. Chair, silla, inicia igual con una letra C. Solo se utiliza con el artículo A. Boodle inicia con la letra B. Igual se utiliza, por lo tanto, es una consonante y se utiliza con el artículo A. Se usa solo para la forma en singular de los sustantivos. Por ejemplo, tenemos a towel, tenemos a table, tenemos a door. Todos los sustantivos que estén en singular, ahí se pueden utilizar el artículo indeterminado a. Su forma habitual es a menos que se preceda de una vocal, pues en ese caso sería an, lo que les acabé de explicar. La excepción de esta regla ocurre con una vocal U. Si la U tiene un sonido consonántico, es decir, como J, o como la Y o como la yo, debe usarse la forma A. Esto se ve mucho más claro en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, son las excepciones de regla. Por ejemplo, tenemos university. University es cierto que inicia con una vocal, con la vocal U, pero esas son las excepciones de regla. Aquí prácticamente dice you, prácticamente inicia con una I, y ahí se utiliza el artículo A. Unicorn igual tiene la misma consideración, se utiliza con A, con el artículo A. Utopía es utopía, igual utiliza el artículo A, porque obviamente la primera letra, la U, el momento de pronunciar, obviamente tiene la determinación de una Y. Por eso son las excepciones de regla. Como ellos hay algunas, pero son pocas las palabras que están dentro de las excepciones de regla de la utilización del artículo A. En inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H es un claro ejemplo. Si es muda, se debe anteponer la forma an. Esto, por ejemplo, tenemos an hour. Hour es hora. An hour es una hora. Entonces, la H no tiene sonido y por ende se va directamente a la vocal. Ahí nosotros tenemos que utilizar el an. Pero si la H es sonora, eso quiere decir que se pronuncia como una J, el artículo debe ser A. Por ejemplo, tenemos a horse, un caballo, a horse, aquí tenemos esta H, prácticamente se le pronuncia como una J, es una H aspirada y se pronuncia como J. Dice, en este caso utilizamos el artículo A porque suena como una consonante, a horse. El artículo en inglés define definido artículo o artículo indefinido. Ya hemos visto el artículo indefinido, ahora vamos a ver el artículo definido. En ese sentido, el artículo definido es aquel que determina al sustantivo. Una de las características es que no posee género. Eso quiere decir sirve tanto para el masculino como para el femenino. Por ejemplo, tenemos the flower, las flores, the sofá, el sofá, the water, el agua. Ahí nosotros podemos ver tanto para el masculino como para el femenino. De hecho, el artículo definido solo tiene una forma, la forma de. El artículo de, en este caso, veamos un poquito más aquí. Vamos acá abajo. El artículo definido de
se traduce al español como el, la, los y las. Esa es la traducción que tiene el artículo de. El artículo indefinido solo tiene una forma. El artículo indefinido tenía dos formas. Tenía a y tenía an. En este caso, el artículo definido solamente tiene una forma, que es de. Es DHE, su pronunciación es de. La letra D y la E acompañadas, esa es la forma de pronunciar. Este artículo definido de se traduce al español como las formas del artículo, el, la, los y las. Esa es la traducción del artículo indefinido de. Pues aquí nosotros ya vemos las dos clasificaciones en relación a los artículos. Así es que hay que tener mucho cuidado el momento de utilizarlos. Entonces había dicho en primera instancia no posee género, eso quiere decir que sirve tanto para el masculino como para el femenino. Se puede usar para referirse tanto a la forma singular o también para la forma plural. Entonces no tiene número. Yo puedo decir de banana, el sustantivo banana está en singular, estoy diciendo la banana. Pero yo también puedo decir de bananas, estoy diciendo las bananas. Entonces sirve tanto para el singular como para el plural. Se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Solo ahí se utiliza el artículo de. Por ejemplo, tenemos the sun set in the west. Existe un solo sol y un solo oeste. Obviamente no existen más, son cosas únicas. Por ejemplo, tenemos the moon, la luna también es única. Ahí utiliza el artículo de. The sky is blue. Solo existe un cielo, el cielo azul. Entonces, sky is blue, el cielo es azul. Solo el cielo es único. Eso que ahí se cumple la determinación, la regla ortográfica, que el artículo de se usa cuando algo es único en su especie. Solo ahí se utiliza. Por ejemplo, en determinados nombres, ya vamos a ver más adelante cuanto a reglas ortográficas, cómo se utiliza. Casos en los que no se utiliza el artículo de. No se utiliza el artículo en muchos casos para sustantivos, por ejemplo, no contables. Veamos el caso de hour y time. Mientras hour es hora, se puede contar. No sucede lo mismo con time, que es el tiempo. El tiempo nosotros no le podemos contar. Eso quiere decir que con sustantivos incontables, con sustantivos que no se pueden contar, ahí no se puede, no se utiliza el artículo de. El artículo indefinido no se puede utilizar con sustantivos incontables. Lo correcto y lo incorrecto en el siguiente ejercicio dice, we have been waiting for all. Lo correcto sería, we have been waiting for the time. ¿Por qué? Porque estamos hablando las horas, es un sustantivo contable. Yo puedo contar las horas, pero obviamente el artículo no se puede utilizar con sustantivos contables. Y por ende, lo correcto sería, we have been waiting for the time. En este caso se diría, we have been waiting for some time. Ya habíamos visto ese some en las clases anteriores, que era lo que significaba. Entonces ahí tenemos las determinaciones del uso correcto, cómo se debe utilizar. En casos en los que el significado puede cambiar al usar un sustantivo no contable. Por ejemplo, tenemos there, chocolate from Switzerland. Dice, o puede ser there's a chocolate from Switzerland. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y el de Suiza es uno de ellos. Entonces ahí es lo correcto en cuanto a la utilización. En los casos en los cuales no se puede utilizar. También no se usa el artículo para ideas abstractas. Eso quiere decir para algo que no se puede ver, para algo que no se puede percibir. Por ejemplo, el correcto sería beauty is the ace of the beholder. Lo correcto sería the beauty. Estamos utilizando el artículo de. The beauty is in the eye of the beholder. No se usan artículos para referirse a sustantivos propios. Es igual que nosotros utilizamos aquí de mala manera en el Ecuador especialmente, y la mayoría de Latinoamérica se lo utiliza de esa manera. Por ejemplo, el artículo se utiliza con los nombres propios. Por ejemplo, decimos el Diego, la María, la Alejandra, y así sucesivamente. No se puede utilizar
el artículo con un nombre propio, sino que tenemos que decir directamente solo el sustantivo propio. Entonces ahí no se puede utilizar. De hecho, no se utiliza el sustantivo de igual manera sucede también dentro del idioma inglés. No se usan artículos para referirse a sustantivos propios, tales como nombres de personas, países, ciudades, etc. Por ejemplo, Perú is a South America country. Dice Perú es un país de Sudamérica. Rome is the capital city of Italy. Obviamente, capital no es un sustantivo propio. Estoy simplemente determinando, ahí está indicando que es la capital. Roma sí es un sustantivo propio, es el nombre de una ciudad. Entonces, pero en este caso de capital, ahí sí está correctamente utilizado. Rome is the capital city of Italia. Dice Roma es la capital, la ciudad capital de Italia, está determinando ahí. Ahí tenemos también otra determinación. Las únicas excepciones son los nombres de países que incluyan un sustantivo común. Por ejemplo, reino, estado, república, ellos sí obviamente utilizan el artículo de. Entre ellos están the United Kingdom, the United States of the America, tenemos the Czech Republic, todos los que tengan, que sean reino, kingdom, que sean estados, states, o sean repúblicas, republic, ellos sí utilizan el artículo de, esas son las excepciones de regla. También se debe utilizar un artículo de Netherlands, los países noruegos, entonces ahí utiliza de Netherlands. En cuanto a los artículos definidos e indefinidos en inglés, vamos a ver un poco más. Los artículos en inglés ya sabemos que es a, an y de. Se dividen en artículos determinados e indeterminados. Los indeterminados son a y an, el determinado es de, porque se está determinando. Son formas gramaticales que anteceden al sustantivo y aportan información sobre él. Por ejemplo, tenemos a cat, un gato, an umbrella, una sombrilla, the dog, un perro. Entonces ahí estamos determinando y estamos utilizando. Aquí igual tenemos a y an, es un artículo indefinido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo singular para nombrarlo por primera vez. Significa un, una, unos, unas. Por ejemplo, I'll buy a car. Compraré un auto, dice. I'll es la contracción de I will be. Entonces tenemos I'll, buy car. Buy es comprar, a car, comprar un auto. De, en cambio, es un artículo definido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo singular o plural. Cuando se lo conoce y se lo quiere mencionar, significa, en todo caso, traducido al español como el, la, los y las. Esa es la traducción del artículo de al español. Ahí tenemos prácticamente en estos dos puntos, son cruciales. De hecho, ustedes pueden apuntar, pueden tomar un poco más en consideración porque son preguntas que yo les enviaré para el próximo test de esta unidad número 4, cuando se utilice el artículo indefinido a y an, cuando se utilice el artículo definido de, o qué significa, cuál es la traducción al español, cualquiera de esos puede ser. Entonces, prácticamente estas dos puntuaciones son las principales que yo tomaré en cuenta en relación a este tema relacionado a los artículos en inglés, tanto definidos y definidos. Dentro de esto podemos mencionar ya por último, por ejemplo, the computer that I bought is great. La computadora que he comprado es genial. The computer that I've bought is great. La computadora que he comprado es genial. El artículo a, an en artículos indefinidos. A y an es en singular, es decir, solo se puede usar junto a un sustantivo en singular. Ojo, a y an como artículo indefinido solo se usa con sustantivos que se encuentren en singular, no en plural. Por ejemplo, dice, she will buy a computer. Computer es el sustantivo que le está prácticamente que está infiriendo el artículo a. Entonces dice, una computadora. She will buy a computer. Ella compró una computadora, dice. Entonces ahí tenemos, obviamente, la determinación. Y se utiliza cuando la palabra siguiente comienza con una consonante. Por ejemplo, an se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Por ejemplo, Wendy is a hiding an apple.
Apple inicia con una vocal, inicia con A. Entonces ahí utilizo el artículo an. An apple, ese sería lo correcto. A apple es incorrecto, cuidado con eso. Porque ya saben, se utiliza a cuando inicia el sustantivo con una consonante. Se utiliza an cuando el sustantivo inicia con una vocal. El artículo indefinido a y an en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino en el contexto, es el contexto en que determina la traducción. Por ejemplo, it's a nice day today. Es un lindo día hoy. It's a nice day today. Es un lindo día hoy. Entonces ahí tenemos, inicia con una N, nice, es el sustantivo nice. Utiliza, con inicia con una consonante y con la N, ahí se utiliza a. She is a beautiful girl. Es una bella muchacha. Dice, she is a beautiful girl. Entonces, beautiful es el sustantivo. Inicia con la letra B, con la letra B. Entonces, ahí utiliza el artículo a. Tenemos de igual manera, tenemos excepciones en relación a la utilización. Se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con una letra U o pronunciada como un diptongo y no solo como una vocal. Por ejemplo, tenemos Liam is studying at university. Se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con una H que no se pronuncia. Por ejemplo, see you in the or. Entonces, or, esa H es muda, esa H no tiene sonido. Ahí se utiliza el artículo indefinido a. Usos de a y an. Aquí tenemos también una serie de reglas ortográficas. Se utiliza a y an para referirse a algunos por primera vez. Por ejemplo, a car, a day, a person, an hearing. Referirnos a uno de muchos. Por ejemplo, a son, a tribe, and handswear. Traducir nombres de profesiones u oficios. Por ejemplo, a teacher, an editor, an director, an agricultor, y así sucesivamente. Definir el significado de una persona, animal o cosa. Por ejemplo, an elephant, an tiger, a book. Ahí se utiliza, obviamente, el artículo indeterminado. En relación al uso de el artículo definido, por el contrario, es un artículo definido que se utiliza para hacer referencia a información conocida o vieja. Se usa cuando está claro a quién o de qué se está refiriendo en la oración. Por ejemplo, the book was good, but the magazine was. The introduced information, en este caso es la información vieja que fue mencionada antes. Entonces ahí utilizamos the magazine, por ejemplo. Magazine es una información que fue dada anteriormente. Entonces son las características fundamentales. Dice el artículo definido de inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino, ni número singular o plural. Sirve para los dos casos. En el contexto que se determina, se traduce, por ejemplo, de how the house is beautiful, the house is beautiful, la casa es bella. The exam was difficult, el examen fue difícil. The houses are beautiful, las casas son bellas. The exams were difficult, los exámenes fueron difíciles, y así sucesivamente. Eso quiere decir que no tiene género y no tiene número cuando hablamos con el artículo o cuando tratamos con el artículo definido de, que al traducirse al español significa el, la, los y las. Por eso la determinación. Entonces ahí tenemos, ustedes tienen igual un poco de información, lamentablemente ya estamos llegando a la parte final, tenemos menos de un minuto, tenemos el uso del artículo de se utiliza para, aquí tienen una serie de reglas ortográficas, de o cero artículos, igual los de o cero artículos, ustedes pueden ver cómo se los utiliza. Ejemplos de artículos definidos e indefinidos. Aquí tienen una serie de ejemplos que se les ha puesto para que ustedes vayan viendo, para que ustedes vayan analizando cuándo se utiliza cada uno de ellos. Esas son las circunstancias en las cuales ustedes tienen que completar la información, pese a que en la siguiente clase haremos un poquito de retroalimentación en relación a este tema. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Les deseo suerte en los exámenes para los que no hayan dado todavía y también de igual manera que cumplan los deberes, que les vaya bien en el desarrollo de las tareas. Que tengan